Estamos con el concejal Leonardo Simoniello, presidente del Consejo Municipal de Santa Fe. ¿Cómo le va, Leonardo? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, realmente una visita muy interesante. No sé qué opinión tenés sobre el tema de derechos del niño. Estuvimos viendo el documental que pasamos recién en el primer bloque. Sí, primero felicitarlos y sobre todo esto de rescatar cosas que a veces parece que están en un cajón y con algunas telarañas, porque como que nadie habla más de algunas cuestiones. Yo creo que los derechos del niño están fuertemente mancillados e inclusive en algunos casos olvidados. Yo por lo menos estoy convencido de la necesidad de la contención, de la oportunidad del desarrollo. No hablo solo del crecimiento, claro. De que el niño tenga la posibilidad de crecer en un entorno amigable que le permita ser una persona y fundamentalmente después no terminar justamente cuestionado cuando es un poco más adulto o es adulto, como claro. Se decía bien en el informe. De todas maneras es un desafío muy fuerte que va a tener que tener en cuenta muchas políticas de Estado. Nosotros desde el ámbito municipal creo que estamos colaborando en algo más allá de las posibilidades que tenemos con esto de la educación inicial, de tener un sistema de educación inicial, sí, que probablemente no llegue a todos los niños que debamos a llegar, pero la verdad que por lo menos pone en relieve la necesidad de pensar en ese niño que después de haber nacido no tiene oportunidad. Sabe que hay algo muy importante lo que usted está diciendo respecto de la educación inicial, porque recordemos que el sistema educativo nacional precisamente era nacional antes de la transferencia de los servicios educativos. En la década de los 90 descentraliza los servicios educativos y vuelca a las provincias. Las provincias se encuentran sin presupuesto, la historia la conocemos posteriormente todos, y los municipios parecían que no tenían ninguna responsabilidad y ningún tipo de participación en el sistema educativo. Esto los involucra, y sobre todo en la primera infancia, que es fundamental porque el chico que aprende rápido o se involucra primero o rápidamente en el sistema, le saca una ventaja enorme a los que inician después. Totalmente. Concretamente lo prefiero poner de otro modo. Nosotros nos involucramos porque tomamos la decisión política, pero recordemos que la ley tiene un sistema obligatorio desde los 5 años, progresivo desde los 4, y la verdad que la atención desde los 4 no ha llegado para nada a la necesidad que tiene. Sí, no se ha universalizado. Exactamente, no se ha universalizado. Pero además de todo eso, de 0 a 3 años no hay ley que prevea que haya un tipo de educación, ni siquiera un marco regulatorio. Se manejan algunas cuestiones por decreto que no tienen que ver con las cuestiones de currícula o pedagógicas, sino tienen que ver más con el tipo de participación de los docentes y demás. Por lo tanto, nosotros, por primera vez, mire, yo hablo del sistema de educación inicial desde el año 2003, que sancionamos la primera ordenanza, que pretendía la regulación de los privados o particulares, es decir, pero un poco una regulación que tenía que ver con cómo estaba el edificio. Si administrativo. Totalmente, dentro de las potestades del Poder Policial Municipal. Pero ya nos metimos un poquito, trabajamos con una docente, la profesora Judice, que era concejala del justicialismo, trabajamos este tema y ahí ya nos metimos un poquito regulando que tenían que tener maestras jardineras, cuántos chicos por sala, según la edad, que esto tiene que ver con el decreto provincial. Bueno, a partir de esta gestión decidimos armar un sistema en donde participa lo público y lo privado. Lo privado lo coordinamos, trabajamos con proyectos, con programaciones de los privados que se presentan en la municipalidad, y lo público porque estamos fomentando esto de los jardines en los lugares más vulnerables. Obviamente que recién empezar, que tenemos mucho a mí para hacer. Me parece muy buena la política esa de involucrar un poco el municipio, ¿no es cierto?, en la educación, digamos, en ese nivel, en esos primeros niveles. El problema es que nos dificulta el tema de los recursos, es decir, nosotros tenemos
que nombrar docentes, que inclusive hace poco sancionamos una ordenanza del estatuto del docente Bueno, municipal. eso le quería decir, discúlpame que lo Sí, interrumpa. La provincia de Santa Fe, desde creo que la dictadura, no quiero poner una fecha porque tendría que repasarlo, no tiene estatuto del docente a nivel provincial. Es una de las pocas provincias del país que no regula desde el inicio hasta la finalización de la carrera de la actividad docente. O sea que el municipio en eso está poniendo un ejemplo de lo que debería ser la provincia. Fíjese usted lo que estamos hablando. Y fijémonos, porque cuando yo hablaba con los docentes de los primeros 2 jardines que había, inclusive hace, no recuerdo, pero 15 años, ellos tenían el problema que eran empleados municipales. Nosotros inclusive los equiparamos hasta salarialmente para que haya una pertenencia al sistema docente. El sistema provincial. Al sistema provincial. Pero, si ustedes se fijan en los jardines, aparte son de una calidad constructiva muy importante, es decir, lo mejor en los lugares más complicados y para los más chicos. Sí, Entonces, que es justamente lo difícil, los lugares más vulnerables. Por eso, insisto, y sobre todo trabajar en este tema de la educación como parte del desarrollo y no la asistencia pura que durante mucho tiempo hemos tenido, ¿no? Sí. Es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. El chico va a crecer de cualquier manera, va a sumar años, va a crecer en estatura, inclusive en algunas actitudes y demás, pero desarrollarse es otra cosa. Creo que es importante la conciencia, un poquito como para cerrar el tema de los chicos. Por ejemplo, la provincia tiene casi, en la provincia hay casi 1 millón de jóvenes menores de 18 años, una cifra aproximada, ¿no es cierto? Sí. Y uno dice, qué número importante, ¿no?, de jóvenes, que hay ahí una especie de, digamos, de posibilidad de trabajar sobre los derechos del niño, y creo que, bueno, muchas cosas se han hecho, otras se están haciendo y muchos faltarán, ¿no es cierto? Y es un comienzo. Pero creo que es importante. Y es un comienzo, Carlos, porque hablábamos de la falta de universalización del sistema inicial, pero también hay un grave problema en el nivel secundario. Sí. Y ni le digo el universitario, que estaríamos hablando ya de otra cosa. Pero hay que avanzar. Y si el Estado municipal está avanzando en eso, es muy importante. Por supuesto, algún día estaría bueno también poder decir, tenemos presupuesto para hacer más escuelas secundarias, provincia, en relación mancomunada con el municipio. Sí, totalmente. Para hacer hay un montón. Y también el sistema educativo creo que está evolucionando, pero la verdad que las realidades que evolucionan con mayor velocidad. Nosotros estamos trabajando mucho desde el Consejo y insisto, para poner en relieve algunas cuestiones en el tema de dar algunas oportunidades que tienen que ver con conocer una realidad diferente. Por ejemplo, en el tema de la muestra de Ana Frank. Claro. Mientras conocemos todas las noticias donde muy frecuentemente están involucrados jóvenes vinculados a hechos delictivos o violentos y demás, que no creo que sean solamente los jóvenes, aclaro. Sí, por supuesto. Nosotros apostamos muchísimo a trabajar con el joven otros paradigmas, otras posibilidades. En la muestra de Ana Frank se han capacitado o se van a terminar de capacitar el fin de semana más de 300 jóvenes. Ya sacaron turno más de 10.000 jóvenes. Tenemos 80 personas voluntarias que capacitaron. Estos jóvenes que fueron sábado y domingo, con lo que eso implica, ¿no?, porque hay que levantarse el domingo a la mañana y demás, son absolutamente voluntarios. Se inscribieron a través de internet. Cuando nosotros, o a través de la maestra que los llevó a la inscripción. Y hay una pregunta, ¿por qué querés ser guía de Ana Frank? Porque me gustó la historia, porque quiero conocer más amigos, porque quiero capacitar. Esta muestra trabajamos primero con las escuelas contándole que esta muestra para divulgarla, ¿qué día? ¿Dónde? Esto va a ser del 2 al 12 de junio en la estación Belgrano. No solo va a estar la muestra, porque mucha gente ya vio las muestras que yo les llamo tradicional, sino que vienen 3 muestras más. Hay una muy interesante que siempre me gusta rescatar, que son los dilemas de la libertad. Se le muestra un video al joven, al adolescente, a quien vaya, y en ese video confrontan derechos individuales o sociales, y bueno, se dispara la discusión. Por eso disparamos una discusión dilemática, y siempre hay un moderador, que en realidad la conclusión es que no hay a veces
blanco o negro, A o B, 1 o 2, sino que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir construyendo y que esto se logra a través del diálogo. Sí. Bueno, un poco la enseñanza que... Fíjate qué interesante, porque eso, lo que vos estás comentando, es un poco la conciencia social sobre el tema de los derechos del niño. Fíjate que hace solamente 80 años, los chicos entre 12 y 18 años eran enviados a la guerra, en los países desarrollados. Es decir, ¿cómo... ¿Vos con cuántos años fuiste al sur por Malvinas? 18 años. No, bueno, pero por ejemplo en Italia, en varios países, hace 80, 90 años, chicos eran incorporados al ejército con 12, 13, 14 años. Entonces, hoy estas convenciones, por eso creo que es importante la conciencia social, ¿no es cierto?, de todo lo que es la educación y la importancia que tiene ser joven en una sociedad y, digamos, muchas veces el presupuesto no alcanza, porque se dan situaciones de vulnerabilidad que son grandes, pero que creo que es importante también la conciencia que se va haciendo, por ejemplo, como esta muestra, me parece muy interesante, para charlar, para discutir y bueno, y tratar de hacer un horizonte de proyección, como decíamos también con el tema de derechos humanos, de una convivencia pacífica y una cierta prosperidad. Yo creo que este es, no sé si es el único camino, pero uno de los pocos caminos, porque si el reclamo se canaliza siempre por mayor, supongamos, dureza en las leyes, claro, mayor presencia policial o mayor dureza, sí, la verdad, esto no es lo lógico ni lo ideal. Nosotros tenemos que tener una sociedad en donde la gente pueda primero y tenga la posibilidad, claro. Exactamente. Entonces, por eso me felicito por el informe y el cierre, ¿no? Leo, nadie desconoce tu caudal de voto, trabajo territorial, hace muchos años que tenés un piso importante de gente que te acompaña en las urnas. Podés ser... Eso no es un patrimonio. No, la gente vota todos los días, pero que te lo has renovado varias veces, como diputado, como concejal, sobre nuevamente todo como concejal, porque siempre fui cabeza de lista y recordemos que en el 2011, no quiero equivocarme, pero me parece que sacaste más votos que las últimas elecciones en el mismo frente. Podés ser o aspirar a la intendencia. El Ejecutivo, ¿cómo te trata en tu trabajo diario? ¿La oposición está a la altura de la circunstancia? ¿Cómo estás trabajando, desarrollando tu actividad? No, a ver, en primer lugar, con mucha pasión y me gusta mucho lo que hago. A veces es bastante... ponerle pasión continua y permanentemente a algo deja de lado otras cosas, la familia y demás, y a veces la verdad que me lo planteo, pero bueno, he sido honrado con la aceptación de la gente, tengo esta función y encima los concejales de la oposición y del oficialismo me eligieron presidente del consejo. Yo estoy muy cómodo, pero cómodo en el sentido de que trabajo con mucha lealtad, tanto con el oficialismo como con la oposición. Siempre digo que cada uno de los concejales, venga de donde venga, tiene algo para darle a la ciudad. No solo porque fue elegido, sino porque seguramente tiene un montón de ideas para aportar. Bueno, el trabajo con el Ejecutivo, a ver, me siento parte de la gestión. Por supuesto siempre tengo cosas para opinar, cosas para criticar, sí, pero tengo también mis espacios para hacerlo. Pero tampoco se puede coincidir en todo, ¿no? Obviamente, sí. Sería imposible. No, y aparte no tengo problema en decirlo, porque realmente me parece muy sano. Pero tengo espacios para charlarlo. Ahora, lo que sí, este lugar de presidente trato de hacerle honor, tratando de sintetizar muchas veces las posturas de todos los concejales. Me parece que ese es mi lugar y para eso he sido elegido. En ese sentido es que a veces uno se limita en proyectar algunas ideas o inclusive en confrontar en algunas cuestiones con algunos concejales, pero me siento muy cómodo y creo que el Consejo está haciendo bien las cosas. Siempre tenemos errores, siempre tenemos situaciones que a uno no le gustaría. ¿Cómo ves la oposición? Yo creo que la oposición ahora está modificando un poco su situación porque se ha armado un bloque que es muy sano, un bloque del justicialismo, antes era más cuestiones más... Una diáspora, sí. Sí, se demostraba mucho más. Ahora creo que se está intentando eso y eso
le hace bien a la democracia. Sí, para los acuerdos. Exactamente. Y bueno, lo veo bien en ese sentido. Hasta ahora se ha acompañado lo que se tenía que acompañar y se ha criticado lo que seguramente han necesitado criticar. Creo que también la gestión del gobierno, que puede tener aciertos y errores, tiene una línea y eso también beneficia a la propia oposición. Yo he sido opositor durante mucho tiempo, pero con mucha lealtad. He tenido la oportunidad de aún en la confrontación, estar sentado con intendentes intendentes siendo yo oposición y hasta poniéndonos de acuerdo en algunas cuestiones que nos parecían importantes. Una última pregunta. En Sí. privado, hablando con usted, la verdad que reniega cuando le hago esta pregunta, pero se la quiero hacer públicamente y espero que no me conteste como me contestan mucho. ¿Cómo se imagina su futuro político? Después del 2015, ¿no? Es que es muy difícil imaginarse en política un futuro Ujú. después. Vivimos en un país en donde las noticias y las cosas son abrumadoras. Sí, Yo de verdad lo digo, yo sé que hay muchos ya precandidatos, otros que hacen candidatos a otras cosas. Y está bien, porque la democracia es así, pero la verdad, la realidad a mí particularmente no me permite definir un horizonte. Yo lo que trato es de hacer las cosas bien, con esa pasión que les dije, saber que milito dentro de un partido político, que tiene sus valores, que tenemos muchas cosas para cambiar, para mejorar, que también estamos dentro de un frente, que tenemos responsabilidades de gobierno. La verdad, no me imagino nunca fuera de la política. Afuera de la política, no. Y me encanta esto de seguir construyendo ciudadanía y hablando con la gente y demás. Pero el lugar, si es la función pública o no, no lo sé. Leo, muchas gracias. No sé si Carlos te quedó algo pendiente, No, pero muy muchas gracias interesante la charla. por el tiempo y sobre todo porque le dedicamos mucho espacio a la educación y me parece que eso Está bueno. sirve Importante. más que cualquier otra cosa porque Hoy si no se hablan de construimos... otros temas, ¿no? Y coincido con eso que dice usted del tema de las candidaturas. En particular a mí también me molesta lo mismo, porque la gente tiene lío con la inflación, lío con una cosa, y ves como que falta afiches. tanto, claro. Pasábamos Falta por tanto. Rosario gente que ya decía M más M y todo. Bueno, pero Cuesta. está bien, pero a ver, el que lo puede hacer y se siente capaz de hacerlo y lo entiende así, que lo haga. Siempre decimos que es mejor, muchísimo mejor esto que esos momentos que uno no puede ni elegir ni candidatar. Sí, No, prefiero por supuesto. todo esto al silencio de los cementerios. Así ¿no? es. Muchas gracias por Muchas venir. gracias. Gracias a ustedes.